En las regiones más áridas de África, donde el sol domina el paisaje y la vida se abre paso con determinación, el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Aquí, la Tierra conserva la memoria de un pasado remoto, de una época en la que los grandes reptiles dominaban el planeta. Mucho antes de que el ser humano caminara sobre esta Tierra, antes incluso de que los continentes adoptaran su forma actual, ya existían criaturas que sobrevivían gracias a la paciencia, la resistencia y la adaptación. Animales con una herencia que se remonta a la era de los dinosaurios. Hoy, ese legado sigue vivo. Entre el desierto del Sáhara y las sabanas africanas se extiende el Sahel, una franja de tierra dura y cambiante, donde la lluvia es escasa, las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados y la vegetación lucha por sobrevivir. Un entorno extremo que no perdona errores. Y sin embargo, aquí habita uno de los reptiles terrestres más impresionantes del planeta. Un auténtico dinosaurio viviente de pasos lentos y mirada ancestral, la sulcata africana. Su nombre científico es Centrochelis sulcata. Pertenece a la familia de las grandes tortugas terrestres, los quelonios, un linaje de reptiles cuya historia evolutiva se remonta a más de 200 millones de años. Aquí estamos con Brutus y Gold Digger. Os las presenté en el vídeo anterior, en el especial de 1000 suscriptores. Este es Brutus y esa es Gold Digger, ¿no? La sulcata africana es originaria de países como Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán o Etiopía, regiones donde la supervivencia depende de la adaptación, la paciencia y la capacidad de aprovechar cada recurso disponible. Hasta te podrían robar la cartera si lo consideras inoportuno. No es casualidad que esta especie se haya convertido en la tercera tortuga terrestre más grande del mundo, solo superada por las gigantes de las Galápagos y de Aldabra. Con el paso de las décadas, puede alcanzar pesos superiores a los 100 kilos, creciendo lentamente, sin prisa, al ritmo que marca la naturaleza. Cada especie tiene sus cosas, ¿no? Y yo a veces los separo entre gatos o perros. Esta especie en concreto, que tiene muchos nombres, Centrochelis sulcata, que es el nombre científico en latín, sulcata africana o tortuga de espolones. Son más bien de carácter como un gato. Tienen personalidades muy marcadas, que si las crías contigo y todo eso, pues desarrollan una personalidad interesante, pero son más bien tirando para ariscas y además, como os he dicho, son powerlifters. Por eso quiero recalcar que no es una tortuga para tener en casa. No es la tortuga más recomendable y se compran muchas porque son baratas. Lo que pasa que al principio, cuando son pequeñas, son muy monas y todo esto, pero esto no está ni a la mitad de su capacidad de crecimiento. Si os fijáis en mi mano, esta tortuga tiene 7 años, viven hasta 70, incluso 100 años, entonces tiene que crecer 4 veces más. No es un animal para tener en un piso, porque si la dejas suelta, lo más probable es que aparezca en casa del vecino, ¿no? Es capaz de atravesar paredes. A pesar de su apariencia tranquila, es fuerte, territorial, persistente y cabezota. Puede mover objetos pesados, modificar el terreno y destruir estructuras con facilidad. Este animal es un powerlifter. Por eso es importante decirlo con claridad. La sulcata africana no es una mascota adecuada para la mayoría de personas. Comprender a la sulcata es entender que no todos los animales están hechos para adaptarse a nosotros. Algunos exigen que seamos nosotros quienes nos adaptemos a ellos. Aunque salgan vídeos en YouTube, aunque Instagram o lo que sea, no. Hay otras especies de tortugas más adecuadas para tener como mascotas. Si tenéis espacio y todo esto, pues entonces ya es diferente.
Pero tened en cuenta que si queréis un jardín bonito, tampoco es la tortuga adecuada, porque te va a hacer un agujero y se va a enterrar. Su cuerpo es una obra maestra de la evolución. El caparazón grueso y abombado actúa como una auténtica armadura frente al calor extremo y los depredadores. Sus patas, anchas y cubiertas de grandes escamas, no están hechas para correr, sino para resistir y excavar. La sulcata es una excavadora nata. En su entorno natural construye madrigueras profundas, a veces de varios metros de longitud, donde se refugia durante las horas más calurosas del día. Yo alguna vez he tenido que sacar a Gold Digger, me he tenido que meter entero dentro de esa madriguera y no ha habido manera de sacarla, o sea que imaginaros. Yo me metí en un agujero una vez con Gold Digger y de ahí viene su nombre, ¿no? Gold Digger en inglés significa buscadora de oro. Hizo un agujero y estaba 3 metros o así de profundidad. Me tuve que meter el cuerpo entero y alguien estirarme de los pies después. Imagínate la claustrofobia. Además, el riesgo de que llueva y esa madriguera ceda es alta. Incluso así en la naturaleza no les pasa, que cede el techo de la madriguera y se quedan encerradas ahí dentro y acaban pues muriendo o lo que sea, ¿no? En cautiverio pues el riesgo pienso yo que podría ser hasta más alto, entonces nosotros aquí no permitimos los agujeros. Por eso también a posteriori, cuando os enseñe lo que estamos diseñando para las casetas en el Kalahari, las casetas están diseñadas para evitar que quieran excavar. Aunque me gusta verlas excavar porque es bueno, potencia su naturaleza auténtica y salvaje y les va bien para las patas, para reforzar incluso el caparazón, ¿no? La gente se piensa que tener una tortuga es que ahí está y que come lechuga y ya está. No es así. No es así. Las tortugas necesitan muchísimo espacio. Desde el punto de vista biológico, esta especie presenta dimorfismo sexual claro. Los machos suelen ser más grandes y robustos, con un plastrón ligeramente cóncavo que facilita la cópula, y un gular más desarrollado utilizado en disputas territoriales. Las hembras, por el contrario, presentan un plastrón plano y un caparazón algo más redondeado, adaptado a la puesta de huevos. Yo no estoy diciendo que no compréis sulcatas. Yo estoy diciendo que os lo penséis bien antes de adquirir una y aseguraros de que tenéis espacio. Estos animales pueden llegar a criar hasta 4 veces al año en las condiciones adecuadas y por cada puesta pueden llegar a poner hasta 30 huevos. El caso de Brutus es curioso porque, bueno, vino a mí en una circunstancia, ¿no? Y veréis que el caparazón no es totalmente redondo y tal. Esto se llama piramidismo, que haré otro vídeo hablando del piramidismo y todo esto. No es un problema, no afecta a su salud. La sulcata africana crece muy rápido, sobre todo en épocas, en los primeros años de vida. Entonces, si no lleva una buena alimentación, su desarrollo se ve afectado, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos a Brutus, que es un personaje que también tiene una personalidad un poco curiosa, porque también es un embestidor nato, ¿eh? Ya me entendéis. Entonces también por épocas lo tengo que separar de Gold Digger porque es un no parar, ¿eh? En el vídeo hablo de que los machos tienen una parte que lo utilizan para luchar entre sí, por eso aquí nunca va a poder haber otro macho, porque acaban peleándose, sobre todo en épocas de reproducción. ¿Y qué pasa? Que normalmente uno de ellos muere. A veces he visto vídeos de 2 machos peleándose en instalaciones privadas o lo que sea, y se expone como si fuese algo sorprendente. No es algo sorprendente porque una instalación
privada o lo que sea, va a tener los metros, unos metros límite o delimitados, y ese otro macho que pierde no va a poder salir. Y entonces el macho dominante va a acabar matando al otro macho. Y además, en la naturaleza sí se pelean y el perdedor pues tiene un sitio para, o sea, se escapa o se va, huye del macho dominante y se acabó el problema. El problema está en cuando enfrentas constantemente a dos machos y no hay escapatoria, ¿no? La alimentación es otro de los pilares de su supervivencia. La sulcata es estrictamente herbívora, especializada en gramíneas, hierbas secas y vegetación muy rica en fibra. Su sistema digestivo está preparado para procesar grandes volúmenes de alimento pobre en nutrientes. Son como vacas. Aquí en Reino Selva, hoy pues les tocaba lechuga y todo esto, pero no es un alimento que se les dé muy a menudo, todo lo contrario. Sobre todo intentamos evitar la lechuga iceberg, porque es la peor para ellas. Esto está bien, lo que también se les complementa con gramíneas, diente de león, heno, alfalfa. Normalmente tú, para calcular lo que les tienes que dar de comer, es su medida, ¿vale? Es así. Pues en lechuga sería la misma cantidad, o sea, esta misma proporción para Brutus estaría bien. Esto dura media hora, ¿eh? Estamos en una época de invierno y ha costado un poco grabar, ha costado que salgan. Esta caseta es provisional, pero tiene calefacción. Depende del día, está entre unos 15 y unos 20 grados. No quiero que suba más, porque es más peligroso el calor que el frío. Esta tortuga no bruma. La hibernación de los reptiles se llama brumación y haré un vídeo explicando lo que es y en qué consiste la brumación. Pero en este caso, esta especie de tortuga, la sulcata africana, no bruma. Lo que sí que hacen es estivación, que sería lo contrario a la brumación. Gracias a las madrigueras que tienen, en las épocas más calurosas del Sahel, se meten en sus madrigueras, que hay una humedad constante y una temperatura de incluso unos 15 grados, ¿vale? Por eso son grandes excavadoras. En este equilibrio no hay margen de error. Altas temperaturas, baja humedad ambiental, exposición solar adecuada y una dieta correcta no son opciones. Son requisitos imprescindibles para su salud y desarrollo. Es más fácil matar a un reptil de calor que de frío, aunque eso no significa que no tengamos que estar encima constantemente, sobre todo estos días que han sido muy estresantes porque ha hecho un frío increíble. Hay que estar encima de los animales para que no pasarnos, porque 0 grados también es complicado, aunque ha sido raro porque yo hacía años que no sufría de tanto frío. La verdad que yo soy un poco reptil, no me sienta nada bien el frío. Hemos tenido especial cuidado con el tipo de materiales que hemos utilizado para el suelo. Hemos utilizado arena, tierras arcillosas, y entonces haremos un sembrado de todo tipo de semillas que crecen especialmente en su región y en su hábitat natural. Potenciaremos que se alimenten de hierbas autóctonas de la región de donde es cada una de las especies que van a venir en el Kalahari. No me gusta mezclar especies y no van a estar mezcladas. Simplemente la sulcata africana tendrá una zona amplia en el Kalahari y otra especie estará también en otra zona del Kalahari. La sulcata africana es también un animal extraordinariamente longevo. Puede vivir más de 70 años, convirtiéndose en un compromiso de por vida y en un testigo silencioso
del paso del tiempo. Me gusta tener los animales dentro de mis posibilidades, fuera el máximo de tiempo del año, porque la luz solar es inigualable, no hay bombilla en el mercado, ni creo que haya nunca una bombilla que pueda replicar la luz del sol. Incluso hasta el comportamiento les cambia. Yo creo que es hasta por el tipo de visión que tienen. ¿Qué les sienta mal a este animal? La humedad. Las mata más rápido la humedad que el frío o el calor. Su auténtico enemigo es la humedad. En esta caseta, cero humedad. También ponemos heno y alfalfa para que estén bien, se lo van comiendo. No sé, intentamos también, temas aparte, variarles la dieta al máximo. Yo no estoy diciendo que no compréis sulcatas. Yo estoy diciendo que os lo penséis bien antes de adquirir una y aseguraros de que tenéis espacio. Estos animales pueden llegar a criar hasta 4 veces al año en las condiciones adecuadas y por cada puesta pueden llegar a poner hasta 30 huevos. Nosotros aquí no las criamos. De hecho, nosotros aquí no criamos nada. No buscamos eso. Buscamos que los animales estén bien. Aquí pues hay un límite de especies que queremos tener, que os explicaré el proyecto próximamente en el que estamos desarrollando. También hay 2 regalos de Navidad en el vídeo especial de 1000 suscriptores. Miradoslo entero. En el principio doy las gracias a todo el equipo de Reino Selva, pero después enseño cositas nuevas. Es muy interesante. En Reino Selva no se trata de poseer animales, se trata de comprenderlos, respetarlos y crear hábitats que honren su historia evolutiva, porque la sulcata africana no es solo una tortuga gigante, es una pieza viva de un ecosistema antiguo, duro y perfectamente equilibrado. Un recordatorio silencioso de que la naturaleza no tiene prisa y aún así siempre llega. Esta es más vergonzosa, ¿eh? Y la he criado desde pequeñita. Tiene una fuerza en las patas que si meto aquí el dedo me lo podría romper. Una sulcata africana no es un elemento decorativo, es un ser vivo. Convivir con una sulcata no es tener una tortuga, es compartir un espacio con un fragmento vivo de la historia de la Tierra. Ya está. ¡Epa! ¿Qué pasa? Mira. Mírala. Buenos días. Hace calorcito, ¿eh? ¿Qué? Venga. Estamos aquí haciendo el vídeo porque como he presentado a Brutus y a Gold Digger, ¿no? Y Remigio se nos ha colado en el vídeo. ¿Qué os parece? Mira, Remigio es más joven. La diferencia de tamaño. Una cría recién nacida de sulcata africana llegaría a ser de un tamaño como este, así, como así. Si nos llega alguna ya pondré la comparativa. Tienen sensibilidad en el caparazón. Entonces cuando las acaricias o les pones agua, a veces, ¿sabes? Mueven el culo aquí. Mueven el culo así. Este le tiras agua aquí y empieza taca, 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 ¿sabes? En fin. Bueno, suscribiros al canal si queréis. Si no queréis, no lo hagáis. Darle like, pero no le deis dislike, ¿vale? Un abrazo.